Bueno, nuevamente con ustedes seguimos esa historia que habíamos comenzado con respecto a el día de Pentecostés y donde vemos nosotros la verdadera doctrina del Espíritu Santo. Pues la vemos en el libro de los Hechos capítulo 2, si fueran tan amables de llegar allí, porque terminamos el último episodio haciendo la pregunta: ¿qué fue lo que el Espíritu Santo les dio que hablaran cuando se apareció sobre todos los discípulos? No solo sobre algunos, sino sobre todos los discípulos. Dice que fueron llenos. Porque hoy se escucha ciertas estrategias que algunos promueven, que si uno cumple con estas y estas estrategias y estos pasos, eres lleno del Espíritu Santo, y algunos son llenos del Espíritu Santo mientras otros tienen el Espíritu Santo parcialmente, pero no están llenos, y si quieren estar llenos tienen que seguir estos otros pasos. Eso no se encuentra en las Escrituras. Cuando hay creyentes que han confesado el nombre de Jesús como Salvador, todos son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace discreción, no hace separación de personas. Entonces dice el versículo 5 de Hechos 2. Moraban entonces en Jerusalén, estamos acá por favor en el versículo 5, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí el mismo Espíritu Santo sirve de intérprete, porque ellos hablaban, digamos, en griego, y el Espíritu Santo era el intérprete. El Espíritu Santo, cuando se derrama, se quiere hacer entender. El Espíritu Santo no habla en idiomas que nadie entiende. Y el apóstol Pablo después dice en otro lugar que si el Espíritu Santo habla, se manifiesta en alguien en un idioma que nadie entiende, pues alguien debe de servir de intérprete. Y si no hay alguien que puede servir de intérprete y traducir o interpretar las palabras, pues entonces eso no es de ningún Espíritu Santo, eso no viene del Espíritu Santo, ese es algún otro espíritu que se han inventado. Pero aquí dicen, y estaban atónitos, estamos ahora en el versículo 7, estaban atónitos y maravillados. ¡Qué precioso! Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Era toda una conglomeración de gentes de diferentes países. Aquí Jerusalén era una ciudad muy heterogénea. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, esta frase es importante que ustedes las comprendan. Las maravillas de Dios. ¿Cuáles maravillas de Dios? ¿Acaso ellos hablaban de su propio don? ¿Acaso ellos decían, miren, maravíllense, estamos hablando en lenguas? ¿Acaso esto no es un asunto maravilloso? Vamos a seguir hablando en lenguas para que ustedes se maravillen más. No, ellos estaban hablando de hechos, actos maravillosos, increíbles, que Dios había hecho.
Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de trago. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Aquí no hay timidez. Alzó la voz y les habló diciendo: ahora viene el tema del Espíritu Santo. Cuando hicimos la pregunta, ¿de qué habla el Espíritu Santo? ¿Cómo puede saber uno que el Espíritu Santo verdaderamente se ha derramado? ¿Es porque están hablando en lenguas? ¿O es por el tema de que se trata en las lenguas y que traduce el Espíritu Santo? ¿Cuál es la prueba? ¿La lengua o el mensaje? Aquí Pedro entonces dice: varones judíos, comenzando acá, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Así que él tiene palabra que decir. Él no va a hablar por su propia cuenta, como dijo Cristo. Él no hablará de sí mismo. Y aquí le ha dado a Pedro palabras que decir. ¿Cuáles son esas palabras? Es lo que tenemos que ver ahora. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la 3:00 hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí entonces el apóstol Pedro cita al profeta Joel. Él cita a la Escritura. En otras palabras, el Espíritu Santo, cuando habla, se dirige a las Escrituras para, por medio de las Escrituras, hablar de Cristo, a quien él representa personalmente. Así que aquí lo primero que sale de la boca de Pedro son palabras de las Escrituras, palabras del profeta Joel. Y son las palabras que nosotros encontramos en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Así que él está citando directamente de Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Y aquí dice: en los postreros días, ahora Pedro toma de las palabras de las Escrituras. Ahora yo me pregunto, ¿acaso Pedro por casualidad tenía un rollo del profeta Joel escondido ahí debajo de su toga, debajo de su manto? Es el Espíritu Santo que toma las palabras de las Escrituras y las pone en los labios de aquellos que han sido ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dictó las Escrituras y el Espíritu Santo toma su carbón encendido y pone su carbón encendido en los labios de los que llena con el Espíritu Santo para hablar las palabras de las Escrituras. Ni son las palabras de aquellos que predican, son las palabras de las Escrituras. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Ahora aquí nuevamente nosotros vemos el significado de la palabra profetizar. Profetizar es con las palabras de las Escrituras mostrar y enseñar que Cristo es tu Salvador, quien por su vida, muerte y resurrección perdona tus pecados y es la garantía de tu salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el don de profecía. El don de profecía no es decir, no, que vi una tremenda catástrofe y se acercan días malos y esto y lo otro y el presidente de la república o que la iglesia está llena de pecado. Esa no es la profecía. El Espíritu Santo toma las palabras de las Escrituras y las pone en las bocas de sus llamados a predicar el Evangelio. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y aquí viene. Esto mismo está escrito en Joel. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es por eso que Jesús dijo que los profetas hablan de Él, porque ahora Jesús quiere que allí donde dice Señor, nosotros reconozcamos que allí Joel estaba hablando de Cristo. Y los discípulos reciben esta interpretación de las Escrituras por virtud del Espíritu Santo que se les ha derramado. Y ellos dicen, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Él no se desvía del tema, el Espíritu Santo no se desvía del tema, sino que ahora, ungiendo a Pablo con palabras, Pedro va directamente al tema diciendo, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Recuerdan que nosotros habíamos visto esta palabra maravillas. Ahora nosotros vemos cuáles son las maravillas. Las maravillas son las que hizo Cristo, las que Dios hizo por medio de Cristo, prodigios y señales. Y las últimas maravillas que se vieron en Jerusalén fueron las obras maravillosas de que Él subió a la cruz. Allí fue condenado, recibió la ira de Dios en tu lugar por ti para el perdón de tus pecados. ¡Qué maravilla que el Dios eterno, el Dios creador, hiciera esto por ti! A este, continúa el apóstol Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora él está hablando de las maravillas que recién habían sucedido 50 días antes, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, es decir, por la muerte. De tal modo que en este corto periodo, el Espíritu Santo ha cumplido con la misión que Cristo le dio, que era hablar de lo que Él había hecho, y lo glorifica. Aquí nosotros vemos la verdadera doctrina del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hace nada más que exaltar y glorificar a Cristo por dar su vida, entregarse a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Allí el Espíritu Santo predica el Evangelio, glorifica a Cristo. Esto es una maravilla. Y Pedro no termina, él tiene más que decir. Él va a otra cita bíblica, porque aquí ahora
él va a citar el Salmo 16, versículos 8 al 11.